Bueno, listo chicos, vamos a seguir con lo que habíamos quedado pendiente ayer. Bueno, habíamos visto entonces la distribución de frecuencia para los datos cuantitativos. Sí, nos habíamos quedado en esta parte. Voy nuevamente a copiar la tablita que se había generado con los intervalos y las frecuencias que veíamos ayer. Sí, entonces, bueno, hablábamos que había una duración de una auditoría que podía estar entre 10 a 14 días. Y vamos a tener un valor de frecuencia para cada intervalo. ¿Sí? Entonces teníamos que de 10 a 14 días había 4 empresas que habían demorado ese tiempo en ser auditadas. De 15 a 19 teníamos 8 empresas. De 20 a 24 días teníamos 5 empresas. De 25 a 29 teníamos 2 empresas. Y de 30 a 34 días teníamos una empresa. ¿Sí? Si nosotros sumábamos todos estos valores, pues tenía que salirnos el valor de las 20 empresas que nosotros habíamos considerado para el análisis. Listo, de igual manera habíamos calculado las frecuencias relativas y las frecuencias porcentuales. Simplemente dividíamos el valor de la frecuencia para el total de las empresas, en este caso, que se utilizaron para medir las auditorías. Entonces teníamos acá 0,20, tenemos 0,40, 0,25, 0,10 y 0,05. Y finalmente, para sacar los valores porcentuales, multiplicábamos este valor relativo por 100 e íbamos a obtener el valor medido en una forma porcentual. Listo, entonces el siguiente paso es igual graficar o representar estos valores eh, de una forma visual, ¿sí? Tenemos dos maneras, se podría decir, aunque realmente en un caso es muy poco común de utilizar. El primero es el diagrama de puntos, ¿sí? Que realmente en la vida real se lo utiliza muy poco, la verdad que lo he visto muy poco. ¿Cómo vamos a representar este diagrama de puntos? Pues lo que vamos a dibujar es una escala de, o que estén todos nuestros datos en el cual nosotros queremos o tenemos algún valor dentro de las mediciones. Vamos a determinar
desde, en este caso, el punto 10, que era el valor que habíamos arrancado nosotros, hasta el punto 35, ¿sí? Y podemos irle dando los diferentes niveles, ¿sí? Que habíamos colocado en los intervalos. No es 100% necesario hacerlo igual que los valores del intervalo, es decir, en este caso yo puedo hacer cada 5, ¿sí? Nuestra escala, 20, 20. Pero para este gráfico no es necesario basarnos en valores de intervalo o en algún punto en específico, simplemente yo puedo incluso darle, no sé, cada 3, cada 2 o cada uno, si es que yo deseo ponerlo en mi escala. ¿Sí? Entonces esta parte de acá va a representar mis días y cada observación o cada dato yo lo voy a representar con un punto, ¿sí? Entonces, eh, si yo regreso a mi tablita de los datos originales, que es donde me tengo que ir basando para este gráfico, voy a ir colocando cada valor representado con un punto por encima de su día correspondiente en este caso, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un valor de 12, ¿sí? Voy a asumir que el valor de 12 está por aquí y lo grafico con un puntito, ¿sí? Luego voy a tener un valor de 13, lo grafico también con un punto. Bueno, disculpa, mis puntitos no salen tan bien. Y luego, por ejemplo, voy a tener un valor de 14, ¿sí? Pero si nos fijamos en los datos originales que están en el libro, yo tengo dos empresas que han durado 14 días sus auditorías, ¿sí? Entonces, en este caso, el segundo valor de la segunda empresa lo represento con un puntito por encima del primer valor, ¿sí? Y así voy a ir contabilizando y graficando con cada uno de los puntos. Para 15 también tengo un primer valor y tengo también una segunda empresa. Y voy a tener entonces 2 puntos. Luego voy a tener, bueno, para 16 un punto, para 17 otro punto, ¿sí? Y luego para 18 voy a tener, en este caso, 3 empresas que tuvieron 18 días en la auditoría. Entonces, voy a graficarlo con 3 puntitos, ¿sí? Bueno, luego voy a tener 19, voy a tener 20, voy a tener 21. En 22 también voy a tener 2 empresas que duraron 22 días, por lo tanto, grafico 2 puntos. 23, y luego ya voy a tener por acá 27 y 28, y finalmente 33. ¿Sí? Y de esta manera yo he representado a mis 20 empresas dentro de esta escala, y si un valor se repite, pues voy agregando un punto hacia arriba. Esto obviamente tiene más lógica y se aplicaría más cuando solo manejamos con valores de enteros, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo valores decimales y tengo muchos valores, incluso yo creo que esto está muy limitado a pocos valores, eh, primero con decimales, pues esto se me va a hacer un shampoo y realmente no voy a poder graficar de manera muy clara. Y si yo tengo demasiados valores, si por ejemplo que se repitan muchísimo en un punto, pues realmente vas a tener un gráfico muy grande, sí, probablemente que no nos entre en una hoja de forma visual, por lo tanto no creo que es muy
viable. Sí, probablemente para un ejercicio con pocos datos, con valores enteros, eh, parece un gráfico bastante agradable visualmente, si de alguna manera mostrar nuestros datos en un informe, en un resultado, pero hay que considerar esas limitaciones, ¿sí? Entonces, esta sería una primera forma de poder visualizar nuestros datos. La segunda opción, y esta opción realmente la vamos a trabajar o ustedes la van a trabajar muy seguido cuando ya les toque, por ejemplo, hacer ya análisis de datos para algún tema de modelo estadístico, porque siempre, como les había comentado, tenemos que empezar con un análisis descriptivo. Si el histograma nos permite generar este análisis descriptivo para nuestras variables cuantitativas, ¿sí? El histograma, aparte de ayudarnos a visualizar cualquier valor o cualquier categoría, perdón, cualquier variable que tenga valores numéricos, eh, es importante para otros términos estadísticos que lo veremos después, como son el sesgo, como son especialmente la forma de la distribución de nuestros datos, ¿sí? Nos van a ayudar entonces a identificar de una manera visual muy rápida cómo están organizados nuestros datos en ese sentido, ¿sí? Entonces, cuando siempre se hace un análisis estadístico, se inicia con ese análisis exploratorio y para las variables cuantitativas, el histograma es la primera herramienta y el primer gráfico que nosotros utilizamos para visualizar la forma de mis datos, ¿sí? Luego, posterior a esto, ya viene el dibujo, digamos, de la distribución en sí, pero el histograma es la base para eh, ver esta forma de mis datos. Ojo que igual cuando yo tengo una variable cuantitativa, ¿sí? Y no la he agrupado en intervalos y yo quiero graficarla, pues obviamente me veo obligado a generar intervalos para generar mi histograma. Si es la única manera que yo puedo representarlo, porque si yo tengo muchísimos datos, pues lo más lógico es irlos agrupando en diferentes intervalos para en base a eso generar el histograma. Obviamente esto ya en los softwares estadísticos se lo hace automático y yo puedo ir manejando el número de intervalos que quiero ir representando y eso también le va dando una forma diferente al histograma. Si yo tengo más intervalos, obviamente la forma del histograma va a ser más detallada, ¿sí? Si yo tengo menos intervalos, pues la forma del histograma se puede decir va a ser un poquito menos flexible, ¿sí? Más rígida, porque obviamente están más datos agrupados dentro de cada uno de los intervalos. Entonces, en ese sentido, luego podríamos hacer un ejercicio y ver más o menos cómo los histogramas varían un poquito de acuerdo a el número de intervalos que yo les defino para representar. Entonces, bueno, un histograma es básicamente muy parecido a un gráfico de barras, es decir, voy a tener en mi eje X, ¿sí? En mi eje horizontal voy a tener los valores de mis intervalos. En este caso vamos a tener de 10 a 14. Voy a ponerlo así un poquito por el espacio. De 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29 y de 30 a 34. ¿Sí? Estos son mis intervalos. Y obviamente en la parte izquierda voy a tener mis valores de frecuencia. Como igual habíamos dicho ayer, bueno, en este caso no vamos a tener una opción alterna, ¿sí? Como para representar nuestros valores porcentuales o relativos. Así que el histograma se lo utiliza para ambos casos. Y pueden ser tanto las frecuencias absolutas como las frecuencias
relativas o porcentuales. En este caso, voy a mantener las relativas, ¿sí? Y bueno, voy a ir haciendo de dos en dos. Luego es la misma lógica, vamos a ir graficando, vamos a ir dibujando las barras a la altura del valor que ese intervalo tiene como frecuencia. Ahora, ¿cuál es la característica más importante? Es que las barras están pegadas entre sí, continuas entre sí. Sí, y esa es la característica, porque son valores continuos, por lo tanto tienen que estar estas barras continuas entre sí, por lo que representa eh, que los valores del un intervalo al otro intervalo pues son inmediatos, ¿sí? Entonces de 10 a 14 yo tengo 4 empresas, ¿sí? De 15 a 19 yo tengo 8. Entonces voy a ponerlos continuos entre sí. Si no hay espacio, a diferencia del gráfico de barras, que cada categoría va a tener un espacio entre sí. En este caso son siempre continuos. 20 a 24, 5. 25 a 29, 2, ¿sí? Y 30 a 34, 1. Y he formado entonces mi histograma. Entonces, como digo, principal característica, estos tienen que estar unidos entre sí, lo cual representa la continuidad de nuestros datos. Y como pueden ver, es igual, muy sencillo, la representación es bastante similar y, eh, y sería entonces la manera que vamos a utilizar, ya sea para frecuencias absolutas como porcentuales o, eh, o relativas, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué formas pueden adoptar estos histogramas. Mm, lo podemos ver de manera rápida. Esto sí, sin embargo, cuando ya veamos las distribuciones, vamos también a ahondar un poquito más. Pero bueno, vamos a tener lo que les había comentado al principio, el tema del sesgo. ¿Sí? ¿Y qué es el tema del sesgo? Eh, bueno, primero para introducir un concepto muy general, porque esto igual esto lo vamos a ver eh, ya cuando veamos el tema de las distribuciones más a profundidad. Pero déjenme compartir solo un gráfico. Ok, entonces aquí tenemos histogramas que tienen ciertas formas, eh, generalmente las formas que pueden adoptar, ¿sí? Vamos a empezar por el histograma C, ¿sí? El cual dice el histograma simétrico. Generalmente nuestros datos en la vida real, o bueno, en su mayoría, obviamente no es que siempre va a suceder eso, tienden a tener esta forma como el histograma C, ¿sí? Que se dice un histograma simétrico. Y esta forma también se llama una forma normal, ¿sí? O una distribución normal. Es decir, en la mitad de nuestro histograma generalmente vamos a tener acumulado la mayoría de nuestros datos, ¿sí? Aquí es por donde ahonda la media, ¿sí? Entonces, la mayoría de datos por lo general van a estar alrededor de la media, ¿sí? Cuando tenemos entonces esta forma donde la mayoría de mis datos están concentrados en el centro de mi histograma, pues es un histograma simétrico, ¿sí? Entonces adoptaría esta forma. Ahora,
Cuando no tenemos simetría, ¿sí? Generalmente a este término lo conocemos como el sesgo, ¿sí? Entonces el sesgo es una desviación hacia algún lugar, ya sea derecha o izquierda, de eh, de nuestro histograma, ¿sí? Entonces, como podemos ver en el histograma A, vamos a tener un sesgo hacia la izquierda, ¿sí? Es decir, eh, nuestro histograma o la cola de nuestro histograma, generalmente nos referimos a la cola, eh, va a estar más alargada en la parte izquierda, ¿sí? Cuando decimos que nuestro histograma tiene un sesgo hacia la izquierda, es porque nuestra cola del histograma va a estar más alargado hacia la izquierda, ¿sí? Y nosotros a esto llamamos un sesgo negativo. Un sesgo negativo cuando nuestra cola está alargada hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente la mayoría de mis datos van a estar concentrados en la parte superior. Sí, o sea, esto, bueno, en término estadístico, luego puede causar algunos problemas porque no están distribuidos de forma uniforme, es decir, todo está acumulado en la parte de la derecha. Y obviamente, cuando nosotros tenemos ciertos valores que influyen de esa manera, ¿sí? Llamamos a esto un sesgo. ¿Sí? Puede sesgar mis datos, sesgar mis resultados. Entonces, es un término estadístico. Pero bueno, obviamente eso, con el desarrollo de la materia y algunos análisis, pues lo van a ir comprendiendo mejor. Entonces, un sesgo a la izquierda. Por el contrario, cuando mis datos están eh, o mi cola, la cola de mi histograma está expandida hacia la derecha o es más larga hacia la derecha, vamos a tener un sesgo a la derecha y este es un sesgo positivo, ¿sí? Igual, aquí, ¿qué pasa con mis valores? Que los voy a tener a su mayoría concentrados al inicio de mis datos, ¿sí? Por ejemplo, esto es muy común cuando yo a veces tengo una variable que tiene demasiados ceros, ¿sí? Y a veces el cero es como el valor que más se repite, entonces voy a tener generalmente acá un valor súper alto y luego ya para los otros valores que tienen ya un valor diferente de cero, y bueno, y que no admite negativos, voy a tener esta forma generalmente, ¿sí? Entonces, cuando una variable tiene muchos ceros y no admite negativos, que sucede mucho, eh, para algunas, no sé, puede ser algunas respuestas, eh, generalmente cuando se pregunta si tiene tal cosa o cuántos vehículos tiene, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer que la mayoría no tiene vehículos, sí, va a tener cero o va a tener uno, y de ahí muy poca gente va a tener tres, cuatro, cinco vehículos, entonces es un típico ejemplo de cuando se da este tipo de sesgos, ¿sí? Obviamente podemos medir, en este capítulo no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer después, pero podemos medir el índice del sesgo, ¿sí? Entonces, como pueden ver en el gráfico D, la cola está mucho más extendida que en el histograma B. Eso quiere decir que tiene un valor de sesgo mucho más alto que nuestro histograma B, ¿sí? Entonces, este valor se lo puede medir, lo vamos a dejar para después medir este valor de sesgo, pero un valor más alto, sí, obviamente pues va a generar esta forma de distribución mucho más abierta, se podría decir, mucho más extensa de mis datos y con una cola mucho más alargada, ¿sí? Entonces, esto como una parte introductoria, como les digo, cuando ya abordemos más el tema de distribuciones, ahí vamos a tener un poco más de fundamento para analizar esta parte del sesgo. Pero, como digo, esta es la base para los análisis, por lo menos descriptivos, de las variables y es siempre importante irlas conociendo ya un poquito. Si probablemente en algún ejercicio les pida o les pregunte si tiene algún sesgo, si considera que tiene algún sesgo,
entonces pueden guiarse bajo este gráfico si consideran que tienen algún sesgo. Economista, ¿Sí? en el caso que, así como se presenta en la figura, cuando dos tienen lo mismo, entre los dos debe de ir uno que supere esa cantidad o si podría ir uno que sea de menor frecuencia. No le entendí la pregunta, ¿me puede repetir? Eh, verá, por ejemplo, en el histograma A hay Ya. dos que tienen la misma frecuencia y en el centro de ellos hay uno que supera. Ujú. Entonces, siempre debe de ir uno así o si puede ir uno de menos frecuencia. A ver, esto obviamente es un ejemplo, eh, vamos a decirlo, didáctico. Obviamente yo puedo tener esta última barra por encima de esta penúltima barra, igual va a ser un valor de simetría, ¿sí? Eh, o yo puedo tener esta de acá un poquito más alta, aunque bueno, ahí tal vez ya tendría menos simetría, ¿sí? Eh, Siempre vamos a tener una barra más alta que cualquiera de las otras barras. Generalmente, salvo que por ahí se repita otro mismo valor de frecuencia en otro intervalo. Pero yo creo que máximo 2 barras las vamos a tener eh, como tope o como las más altas. Si estas barras, que son las más altas, están más desplazadas, en este caso hacia la derecha, ¿sí? Y vemos que los valores de la izquierda son bastante bajos en comparación con los valores de la derecha, ahí se habla de un sesgo. Obviamente puede ocurrir en el caso de que yo puedo tener una barra altísima aquí en la parte baja y también una barra altísima en la parte alta. Sí, ahí estamos hablando de otros tipos de distribución, sí, porque obviamente la distribución puede coger cualquier forma. No es muy común, lo más común es siempre que vayan agarrando esta forma simétrica, pero puede suceder, si por alguna razón, bueno, no se me ocurre un ejemplo, pero puede suceder que muchas personas tengan un valor súper bajo y otro grupo de personas tengan un valor súper alto y aquí en la mitad no se tenga un valor muy alto. Entonces, eh, ahí estaríamos hablando de otro tipo de distribuciones. Pero entonces, en este caso, cuando los valores más altos están hacia la derecha, no necesariamente en esta forma exacta de que aquí tengo un valor eh, 0,20, acá 0,30 y otros baja 0,20, sino algo similar, ¿sí? Algo similar en donde los barras con valores más altos van a estar más desplazados hacia la derecha para el caso A y los valores más altos van a estar desplazados eh, con mayor peso hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, no necesariamente esta figura exacta, pero más o menos la tendencia, ¿sí? Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, eso ya por la parte eh, de la forma de los histogramas, cómo generar los histogramas y como les digo, realmente esto se utiliza muchísimo y en la vida real y en el campo profesional, un análisis exploratorio pues siempre está basado en los histogramas, ¿sí? Obviamente luego pues en la parte conceptual, eh, ah, si yo tengo variables muy sesgadas, de alguna manera tenemos que corregir ese sesgo y tratar de ajustarlas a la figura C, sí, que es la normalidad. Pero bueno, eso ya son otros temas que lo vamos a ir viendo después. Listo, entonces vamos a pasar al siguiente concepto que son las distribuciones acumuladas. Y bueno, obviamente como lo dice el mismo nombre, estas tablitas lo que van a ir mostrando son los valores acumulados de cada una de mis frecuencias. Es decir, ya no los voy a considerar de forma individual, sino que voy a ir sumando eh, mi primera frecuencia con mi segunda frecuencia, con mi tercera frecuencia, etcétera, hasta mi última frecuencia. Entonces, lo que nos van a ir mostrando es obviamente un valor creciente y es útil para
determinar tal vez un punto del intervalo o un intervalo específico y decir eh, cuánto del total de mis observaciones están hasta este intervalo o qué porcentaje de mis datos están hasta este valor de intervalo que yo estoy analizando. Entonces, vamos a tener igual mis intervalos de duración, mi frecuencia acumulada, relativa acumulada y porcentual acumulada. En duración ya no vamos a establecer los intervalos como lo habíamos hecho en en la tabla anterior, sino que ahora vamos a poner eh, menor o igual que el límite superior de dicho intervalo. Es decir, yo voy a ir contabilizando los valores de frecuencia que sean menor o igual del límite superior de cada uno de mis intervalos. ¿Sí? Entonces, o bueno, menos, voy a ir poniéndolo así para que me ahorre espacio. Menor o igual que, por ejemplo, 14, que era nuestro primer límite superior. Menor o igual que 19, que es nuestro límite de nuestro segundo intervalo. Valores menor o igual que 24, menor o igual que 29 y menor o igual que 34, ¿sí? Entonces, ¿yo qué quiero? Para la primera frecuencia, todos los valores que sean menores o iguales a 14. Para el segundo caso, todos los valores que sean menores o iguales que 19. Eso quiere decir que va a incluir todos los valores de mi primera frecuencia, que son 4, más los valores de mi segunda frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener 12 en total. Recuerden que era 8 para mi segunda frecuencia, más los 4 de de mi primera frecuencia, voy a tener en total 8. Ahora voy a tener todos los valores que sean menor o igual a 24. Eso quiere decir que voy a sumar, o bueno, aquí ya está sumado entre 4 más 8, los 12, y a los 12 les voy a sumar los 5 que correspondían a esta categoría. Entonces, voy incrementando este valor, es decir, voy considerando todos los valores que son menores o iguales a este límite superior de mi intervalo. Y así hasta completar, obviamente, mi último valor en mi último intervalo tiene que ser el total de mis observaciones o de mis empresas analizadas. En este caso, las 20 empresas que se había elegido para el análisis. Frecuencia acumulada relativa, pues es exactamente la misma lógica. Yo voy a ir dividiendo ahora cada valor acumulado por el total de las observaciones, que en este caso es los 20. ¿Sí? Entonces voy dividiendo cada valor y voy sacando los valores acumulados relativos. Esto siempre va a ir incrementando y el valor final, obviamente, 20 para 20 va a ser igual a 1. ¿Sí? Y para las frecuencias porcentuales acumuladas, misma lógica, multiplico por 100 y voy a obtener entonces las frecuencias acumuladas porcentuales. Al final voy a tener, obviamente, el 100%. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si yo digo, por ejemplo, el 85% de todas las empresas
realizan sus auditorías en menos de 24 días, ¿sí? En 24 o menos días. El 60% realizan sus auditorías en 19 o menos días, ¿sí? O por ejemplo, 19 de las empresas realizan sus auditorías en 29 días o menos de 29 días, ¿sí? Entonces, otra manera de leer un poco los datos. Depende mucho de las necesidades que ustedes tengan de presentar sus resultados o de comunicar algún resultado, pueden utilizar cualquiera de las dos maneras de frecuencias, ¿sí? Las frecuencias normales o las frecuencias acumuladas. ¿Cómo puedo representar estas frecuencias acumuladas? Sí, vamos a trabajar con un gráfico que se llama ojiva, ¿sí? Y ojiva es eh, el gráfico, el cuadro que nos va a ayudar a representar estas frecuencias acumuladas. Igual, se puede trabajar con las absolutas, ¿sí? O con las relativas o porcentuales. Entonces, ¿cómo va a ser este gráfico? Igual bastante sencillo. Dibujamos nuestro eje horizontal y nuestro eje vertical. En el eje horizontal van a ir los días de las auditorías, sí que estamos considerando. En este caso puede ser 10 días, 20 días, 30 días. ¿Sí? Voy a dejar en esta escala de 10 y en la parte izquierda o en el eje vertical vamos a poner ya sea las frecuencias absolutas o las frecuencias porcentuales. ¿Sí? En este caso voy a mantenerme con las frecuencias absolutas. 5, 10, 15 y 20. Sí, obviamente el valor máximo que va a tener este gráfico para el eje vertical, pues va a ser el total de las observaciones de nuestro estudio. Y si fueran valores porcentuales o relativos, pues va a tener aquí como máximo 1 o como máximo 100 si fuera el valor porcentual, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es colocando un punto y luego uniendo esos puntos para cada uno de los valores eh, de nuestros límites superiores, ¿sí? Entonces teníamos, bueno, primer límite, aquí lo está graficando en 10, que obviamente vamos a tener 0 empresas en 10, ¿sí? Pero bueno, con todo está graficado ese punto. Luego vamos a tener para 15, ¿sí? Bueno, le he colocado aquí 15 como el límite. En este caso, recuerden que era el límite inferior de nuestro segundo intervalo, ¿sí? Y vamos a tener 5 empresas hasta 15. Ah, ok. Bueno, no sé por qué le he puesto acá 15, 20, 25. Pues bueno, realmente yo lo haría hasta el límite superior de nuestro intervalo, es decir, 14, 19, 24, 29, 34. ¿Por qué? Porque si ponemos 15, tendríamos que obviamente contabilizar eh, a todas las empresas que también están en el 15. Y en nuestra tabla, lo que estamos nosotros contabilizando es hasta el valor 14. Entonces hay que tener también mucho cuidado. Si yo pongo hasta 15, pues probablemente entra un valor acá más. Y aquí, como veo en el gráfico, no sé si está en 4 o en 5 exactamente, pero el valor debe ser 14 en el cual nosotros coloquemos nuestro puntito, ¿sí? Porque nos dice menor o igual que 14. Entonces, voy a suponer que 14 está por aquí y 4 está por aquí, ¿sí? Luego voy a tener 19
y teníamos 12 por aquí más o menos. Luego voy a tener 24, sí, que es nuestro límite superior del tercero. Y tengo 17, más o menos por aquí. Luego voy a tener 29, que son 19 más o menos por aquí. Y luego 34, que ya es el 20, y va a ser, bueno, un puntito más arriba. ¿Sí? Y finalmente vamos a unir estas líneas. Y esta va a ser nuestro gráfico de crecimiento, que nos ayuda a ver de manera visual este gráfico. Eh, por ejemplo, si ya nuestra línea comienza a tener una tendencia horizontal, ¿sí? Como es el caso de acá arriba, pues obviamente va a ser eh, las frecuencias que van a tener menos valores. Es decir, que ya a partir de, incluso a partir de 25, ¿sí? Perdón, de 29 o incluso de 24, ya empieza a haber menos empresas eh, y empieza a haber menos empresas que tengan esos días. Sí, es decir, pocas son las empresas que duren tanto sus valores de auditoría. Aquí ya prácticamente esto se empieza a poner horizontal, es decir, que pocas empresas se van a ir sumando a estos intervalos. Pero, ¿qué sucede cuando las líneas crecen, digamos, de una manera más rápida, ¿sí? O tienden a ser un poco más verticales? Es donde tenemos realmente nuestras empresas o el mayor número de empresas acumuladas. Sí, es decir, entre, vamos a poner 14 a 24 días, pues son prácticamente la mayoría de empresas que eh, duran sus auditorías. Sí, son como los días generalmente que se demoran entonces para auditar. ¿Sí? Entonces nos puede ayudar obviamente a una visualización en ese sentido. Igual que en el histograma se puede sacar unas conclusiones, es simplemente otra manera de mostrar nuestros resultados. Y como digo, cuando uno presenta un análisis descriptivo, depende de lo que quiere comunicar, pues tiene que utilizar ya sea un gráfico o una tabla eh, de acuerdo a lo que realmente quiere representar y quiere mostrar. Listo, bueno, como pueden ver igual es bastante sencillo. Hasta ahora creo que no hay mayor inconveniente. Y vamos a dejar entonces esa parte hasta ahí el tema de los histogramas y las tablas de frecuencia. Vamos a ver un par de gráficos más. Sí, el primero que es el de diagrama de tallo y hoja. Y luego vamos a ver la gráfica de dispersión. Tenemos un tema ahí que es las tablas cruzadas, pero ese lo quiero dejar cuando veamos Excel, ¿sí? Porque cuando nosotros trabajamos en Excel podemos hacer estas tablas dinámicas que nos van a permitir generar estas tablas cruzadas de una manera mucho más rápida, ¿sí? Porque realmente va a ser un poco tedioso estar contando de forma manual qué categorías coinciden con qué categorías, ya que la tabla cruzada, como dice el nombre, pues cruza dos variables, ya sea cualitativas o puede cruzar una variable cualitativa con una variable que hemos generado intervalos, pero es un poco tedioso estar contando y estar ubicando estos cruces. Entonces, incluso imagínense que si nosotros tenemos 1000 datos, no nos vamos a poner a contar de forma manual, entonces preferiblemente ya lo vamos a hacer directamente en Excel para generar estas tablas. Y obviamente ahí también veremos cómo generar estos intervalos ya de manera un poco más rápida y graficar también todo esto que hemos visto. ¿Sí? Listo, entonces el siguiente es un diagrama de tallo y hoja. Este gráfico igualmente es un poco didáctico, no se lo utiliza mucho en la vida real, o realmente
no lo he visto, no lo he visto que se lo utilicen, pero bueno, como digo, es bueno saber de todo un poco para si en algún momento no necesito utilizarlo o yo creo que es conveniente o visualmente atractivo presentar este gráfico, lo puedo hacer, ¿sí? Voy a cargar entonces otro conjunto de datos para ir trabajando entonces este gráfico. Entonces tenemos un conjunto de números, otra vez cuantitativos, ¿sí? Valores numéricos, en este caso nos dice número de preguntas respondidas en una prueba de aptitudes. Entonces la primera persona respondió 112 preguntas, la segunda 73, la segunda 126, etcétera. ¿Qué es lo que buscamos con este diagrama de tallo y hojas? Ordenar nuestros datos eh, en una forma, se podría decir, más coherente. Sí, aquí tenemos primero 112, luego 73, luego sube otra 226. No existe un orden. Si nosotros esto lo vemos a simple vista, no tenemos una idea clara de realmente cuál podría ser los valores, no sé qué más, o los puntajes, el número de preguntas que más se contestaron. Sí, entonces el diagrama de tallos y hojas pues nos pregunta cómo tener, perdón, nos ayuda a tener un orden visual en de estos valores. ¿Sí? Es algo parecido, o vamos a ver que al final se termina convirtiendo casi en un histograma, ¿sí? Porque a la final se puede decir que es como unos pequeños intervalos, ¿sí? Pero bajo otra óptica. Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Primero un diagrama de tallo y hojas, como dice, pues vamos a tener un tallo, ¿sí? Que va a estar dividido por una línea vertical. Entonces, lo que está a la izquierda de esta línea vertical va a ser el tallo y lo que está hacia la derecha de esta línea vertical van a ser nuestras hojas. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es el número menor de toda mi serie, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a buscar, aquí tengo un 69, mm, Un 68. un 68, acá está. Entonces tengo un 68, ¿sí? Entonces este va a ser mi valor más bajo. Entonces yo puedo arrancar desde ahí. Ahora, voy a dividir mis números, ¿sí? Es decir, el primer valor, si el valor de las decenas, que en este caso es 6, sí que representa 60, lo vamos a colocar en la izquierda. ¿Sí? Entonces el valor de mi decena, que en este caso es 6, lo voy a colocar en la parte del tallo y las hojas corresponderían a todos los valores que están eh, o que corresponden a 60 a 69. Si todos los valores entonces que empiecen con el 6, yo lo voy, digamos que el dato o el número de la derecha de cada uno de mis valores que estén entre 60 y 69, es decir, que comiencen con 6, lo voy a colocar como un valor de hoja. Entonces tenía que mi primer dato era 68, ¿sí? Entonces voy a colocar el 8 en la parte derecha. Y otro dato que tenía era 69, lo voy a colocar al 9 en la parte de la derecha. Entonces estas van a ser mis hojas.
¿Qué nos dice? Que personas que han respondido preguntas alrededor de 60 y 69, pues son solo 2 personas, ¿sí? Y lo que voy a ir haciendo es ordenando con cada uno de los valores, ¿sí? De esta misma manera. Entonces, también puedo ver cuál es el valor mayor. En este caso es 141, que está por aquí. 141, ¿sí? Este es el valor mayor de todo mi conjunto de datos, por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es ir de 6 a 100, perdón, de 6 a 14, ¿sí? Que vendría a ser los valores en el tallo. Les voy a poner 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿sí? Entonces tengo mis valores menores que estaban en el rango de 60 y mis valores mayores que van a estar en el rango de 140, ¿sí? Entonces lo puedo, eh, mi tallo va a estar conformado por esos valores de 6 a 14. Y luego voy a ir completando entonces con cada uno de los valores que me aparecen en mi tablita. Dentro de los valores en 70, sí voy a tener 72, 73, voy a tener otro 73, 75 y dos valores con 76. Luego para 80, igual voy buscando y voy completando. Me dice que tengo un 80, un 81, un 81, 82, 83, 84, 85 y 86. Es importante siempre ir en orden, ¿sí? Es decir, voy a poner el valor más bajo hasta el valor más alto eh, de esta fila, ¿sí? De los que corresponden al valor de 80. Sigo, voy a tener aquí 91, 92, 92, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 98. Luego voy a tener 100, 100, 102, 104, 106, 106, 106, 107, 108. Luego voy a ir teniendo 112, 13, 15, 15, 8, 9 y 9. Luego 124, 26, 27, 28, 132, 134 y finalmente 141. Ok, entonces he colocado ya todos mis números del conjunto de datos y los he ordenado en mi gráfico de tallo y de hoja, ¿sí? ¿Cómo se puede un poco leer estos gráficos de manera visual o qué nos van a dar? Entonces, si ven que una vez que ya lo hemos ordenado, tenemos la certeza de que la mayoría de gente ha respondido preguntas en un rango de 90, ¿sí? De 91 a 99, bueno, en este caso 98, es el rango en el cual la mayoría de personas se encuentra, ¿sí? Y bueno, el segundo es 100, ¿sí? Puede decir que entre 90, en el rango de 90 y en el rango de 100 son las personas que más preguntas han respondido, ¿sí? Entonces ya tenemos una visión mucho más clara. Porque les decía que esto se puede parecer a un histograma si nosotros lo vamos encerrando. Tengo una consulta por acá. Ok, Adrián, no hay problema.
Puede retirarse nada más. Listo, entonces yo puedo ir dibujando rectángulos en cada uno de mis rangos, ¿sí? De esta manera. Obviamente ustedes lo van a hacer más bonito, ¿sí? ¿Y qué me queda? Prácticamente un histograma de forma, eh, bueno, horizontal, ¿sí? O sea, con mis barras de forma horizontal. Y de manera gráfica, entonces vemos que el rectángulo, obviamente ya lo habíamos visto, pero el rectángulo con el rango de 90, pues es el que más valores tiene. Y les digo que pueden ser como intervalos, porque obviamente aquí vamos a ser de 60 a 69, de 70 a 79, de 80 a 89, de 90 a 99, de 100 a 109, ¿sí? Entonces prácticamente me genera unos intervalos a razón de decenas, ¿sí? Cada, cada rango de decena en este caso. Entonces, de esta manera lo podemos ordenar y lo podemos también analizar y ver de una manera gráfica un poco la distribución de mis datos. Entonces, como pueden ver, esta distribución es lo que les había comentado, simétrica, ¿sí? Eh, eh, Normal se podría decir que la mayoría de mis datos están en el centro, ¿sí? Y la media probablemente está entre 90 y 100. Entonces, como pueden ver, bastante sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo valores ya mucho más altos? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo dibujarlos? Si, por ejemplo, voy a tener, yo qué sé, valores superiores a 1000, ¿sí? ¿Cómo puedo dividir estos valores? Bueno, uno va a depender mucho de igual el rango de mis valores, ¿sí? Para yo tratar de dividir mi número, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tengo valores de 1582, y solo por dar unos cuatro números. 1672, 1471 y 1528, ¿sí? ¿Cómo podría yo trabajar con estos? Eh, Podría dividirlos de esta manera, es decir, voy a trabajar con los dos primeros números, ¿sí? Como mi tallo, y el resto de los números como mis hojas. Pero yo podría reducir, ¿sí? Es decir, eliminar el último número. En este caso son cuatro, no hay mucho problema, pero imaginémonos que son, no sé, ya unos 30, 50 números. Si yo pongo en mi hoja valores de 2, sí, realmente se me va a hacer todo un shampoo ese gráfico. Entonces, lo puedo eliminar a este último valor y simplemente lo que pongo encima de mi tallo, en este caso puede ser unidad de hoja igual a 10. ¿Sí? Eso quiere decir que yo tengo que multiplicar por 10 para encontrar el valor aproximado. Obviamente que no vamos a tener el valor exacto, ya vamos a graficarlo. Si vamos a suponer entonces que yo tengo 14, 15, 15, 16, ¿verdad? Estoy puesto como mi tallo y luego voy a tener 7, 2, 8, 7. 7 acá, L, he copiado dos veces 15. 7, 2, 8 y 7, ¿sí? No he puesto entonces el último valor correspondiente a cada uno de los números por una forma de simplificarlo, pero el hecho de que encima de mi árbol de tallo y hojas me diga unidad de hoja 10, eso significa que obviamente este valor va a ser 1470,
1520, 1580 y 1670. Sí, obviamente no voy a tener el valor exacto, pero la idea aquí es igual, determinar la forma de la distribución. Entonces no me interesa mucho si son valores exactos o si yo conozco el valor exacto. Realmente aquí lo que quiero es saber que la mayoría de mis datos están en torno a 1500, ¿sí? O en el rango de 1500 se ubican la mayoría de mis datos, independientemente si yo conozco el valor exacto o no, ¿sí? Entonces, de esta manera lo podemos graficar. Em, entonces, bueno, esto con el gráfico de tallo y hojas. Como les digo, no es muy común, no es muy común realmente. eh, y yo creo que cuando se tiene ya demasiados datos, eh, imagínense aquí yo tengo 1000 datos y voy a poner, y vamos a suponer que en este rango hay como 400. Imagínense aquí 400 números eh, hacia la derecha. Si realmente en mi campo visual no va a alcanzar y lo veo un poco en ese sentido ya no tan útil. ¿Sí? Entonces yo creo que cuando tenemos pocos datos, yo creo que hasta unos 50 puede ser manejable. Sí, pero perdón, a partir de ya de datos más grandes, realmente ya no tiene mucho sentido. Sí, más bien ahí contar las frecuencias es lo más lógico y realizar un histograma. Pero bueno, para conocerlo y para trabajarlo de forma didáctica, pues yo creo que es bueno también ir conociendo varias alternativas. Y listo, vamos a cerrar con el último gráfico, que es el gráfico de dispersión. Hoy ¿Sí? tengo una pregunta. Sí, claro que sí. Para encontrar el 1520, lo que graficó acá a la derecha, multiplicó lo del tallo por 10 o cómo. Sí, por 10. Por 10. Cuando aquí hemos establecido que mi unidad de hoja es 10, eso significa que yo tengo que multiplicar el valor por 10. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo aquí unidad de hoja 100, ¿sí? Y yo multiplico, o debería multiplicar por 100 cada valor, pues obviamente yo voy a tener los 15.200, ¿sí? En este caso, digo que depende mucho de mis rangos de datos para yo hacer esta selección, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo rangos, en este caso vamos a suponer que esto es por 100, ¿sí? Si yo tengo rangos de datos 15.200, acá tengo 16.700, 14.700, entonces el rango en el tallo de 14, 15, 16, es decir, tomando mis dos primeras valores, tiene sentido. Pero si yo, por ejemplo, tengo 15.000, 15.700 y acá 15.800, ¿qué sería lo más lógico? Sí, lo más lógico sería dividir desde la tercera unidad, ¿sí? Desde la tercera unidad, bueno, obviamente aquí yo podría tener otros valores para poder hacer el gráfico, aquí por ejemplo 8, 9, 9, pero aquí lo más lógico sería ir dividiendo desde el tercer valor, ¿sí? Para que tenga sentido, yo le puedo ordenar 15.200, 152, 157, 158, ¿sí? Y luego, este cuarto valor, yo puedo utilizar simplemente para ir ubicando mis datos y este último valor también lo puedo eliminar. Sí, en este caso igual tendríamos una unidad de hoja de 10, ¿sí? Para completar, digamos, ya el valor exacto. Entonces, va a quedar un poco en la lógica de mi rango de datos para yo hacer esta división de mi número y ver realmente qué valores me corresponde en el sentido más lógico utilizar como tallo. Y luego, en la parte de la hoja, como digo, no es necesario yo tener mis valores exactos, ¿sí? Por eso yo puedo eliminar ya sea un número, incluso puedo eliminar dos números de la derecha y solo representar un valor. Lo importante es
contabilizar cuántos valores yo tengo dentro de ese rango que he establecido originalmente en el tallo, ¿sí? Que ese es el fin de este gráfico, o sea, contabilizar cuántos valores yo tengo dentro de tal rango que yo he definido, ¿sí? Obviamente lo que me va a dar esta unidad en la parte de arriba o esta explicación es que a los datos se les debe multiplicar ya sea 10 o ya sea 100. Esto sí es muy común, por ejemplo, en los conjuntos de datos. Vamos a suponer que yo tengo, vamos a suponer que voy a analizar el PIB, ¿sí? No sé si habrán visto qué es el PIB, pero bueno, digamos la renta de un país o el Producto Interno Bruto de un país. Y generalmente el PIB viene dado en millones de dólares, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que digo el PIB de Argentina, el PIB de Ecuador. Bueno, vamos a quedarnos con los dos. Y yo digo aquí, el PIB va a ser 3.5. Y acá el PIB va a ser 1.2, ¿sí? Pero en mi tablita voy a tener acá, hay varias maneras. Puede estar un X por 1.000 millones, ¿sí? Eso quiere decir que yo a cada valor tengo que multiplicarle 1.000 millones, es decir, el PIB de Argentina va a ser 3.500 millones, ¿sí? Es decir, que los valores vienen dados en miles de millones, pero no vamos a poner aquí todos los ceros porque obviamente ya nuestra tablita se nos va a ver un poco más feo. Entonces, generalmente esto se lo pone en el encabezado y nos dice, este es del PIB, pero ojo que es en miles de millones, ¿sí? Puede estar representado de esa manera o también en alguna parte del gráfico puede decir miles de millones, ¿sí? Y nosotros ya sabemos que este valor es en miles de millones. Ahora, por ejemplo, es muy típico, yo que sé, cuando ustedes ven en YouTube, ¿sí? Videos, entonces ya no es 20.000, sino solo ponen 20K o ponen 20M, ¿sí? 20 millones. Y esto obviamente tú ya sabes que son 20 millones, 20.000, ¿sí? Es más o menos una forma de eh, hacer la vista de mis datos más sencilla, ¿sí? Porque no queremos ver millones de datos, ¿sí? Y bueno, volviendo al tema del PIB, obviamente el PIB nunca va a ser 3.500 millones exactos, ¿sí? Entonces, un PIB, probablemente el PIB real sea 3.000, no sé, 520 eh, millones, bueno, yo qué sé. Sí, pero es como que estos valores ya son insignificantes, o sea, no me van a afectar en mucho realmente mis análisis, entonces yo simplemente los descarto, me manejo en 3.5 y digo que esto es por 1.000 millones. Bueno, aquí está 1.000.000, me falta 3 ceros. Sí, 1.000 millones. Entonces, es como una manera de acortar nuestros datos para que visualmente no se vean eh, muy, o no nos ocupen mucho espacio, sino no nos confundan un poco. La idea es tenerlo de manera más sencilla, ¿sí? Entonces eso cuando ven alguna tablita así, eso representa, y la idea es esta, tener datos más pequeños y datos más sencillos para visualizarlos de mejor manera. Listo, vamos entonces con el último del día, que es el diagrama de dispersión. Bueno, y aquí también nos pone la línea de tendencia, pero esta línea de tendencia realmente igual lo vamos a calcular en el Excel, porque bueno, de manera manual lo tendríamos que ver después, ya en tema de regresiones, es donde realmente se puede generar la línea de tendencia. Pero bueno, el Excel hoy en día pues nos da automáticamente estos valores y
nos ayuda con este trazado. De forma manual, no lo vamos a trabajar, ¿sí? Porque ya son, digamos que es otro cálculo, pero lo vamos a ver de manera gráfica nada más, o de manera conceptual. ¿Qué es un diagrama de dispersión? Un diagrama de dispersión es un cuadro que nos ayuda a representar dos variables cuantitativas, ¿sí? Y sobre todo nos ayuda a ver la relación entre estas dos variables cuantitativas. No vamos a ahondar mucho porque en el siguiente capítulo es justamente este tema de relación de dos variables cuantitativas, incluso podemos medir el grado de relación. Simplemente lo vamos a ver de manera conceptual. Entonces, voy a hacer un ejemplo acá, pues bastante sencillo. Vamos a suponer que yo tengo una variable x y una variable y, ¿sí? Siempre las variables, bueno, cuando trabajamos en un plano de dos dimensiones, el eje x, si ustedes han de saber, en la parte horizontal, el eje y en la parte vertical, y yo voy a tener valores para x. Bueno, vamos a suponer eh, que estos van a ser mis ventas, ¿sí? Y bueno, vamos a suponer que, bueno, el libro nos pone el número de locales. Y obviamente, si yo tengo más locales, voy a vender mucho más, ¿sí? Entonces, vamos a poner algunos datos. Eh, Igual, si ustedes pueden ver en la tablita 2.12 del libro, ahí nos pone ventas y nos pone al lado el valor de 100, ¿sí? Eso significa que debemos multiplicar por 100 ese valor, ¿sí? O que está en 100. Entonces, bueno, vamos a suponer que aquí la venta es 10, 30, 40, 80, ¿sí? Y vamos a poner acá que tenemos 2 locales, 3 locales, 5 locales y 6 locales, ¿sí? Simplemente es una representación de los puntos X y Y en mi plano, ¿sí? Primero establecemos la escala para X. Puedo ir de 20 en 20 en este caso, ¿sí? Y mi escala para Y, puedo ir de 2 en 2. Y esto de la escala igual, ustedes pueden definir el valor de la escala que les guste más. Pueden ir de 10 en 10, de 30 en 30 si desean, pero bueno. Y vamos a ir entonces colocando cada punto en las coordenadas correspondientes. Es decir, para la primera observación tengo 10 en X y 2 en Y. Entonces más o menos este valor va a estar por aquí. Luego para el segundo punto voy a tener 30 en X y 3 en Y. Más o menos por aquí. Luego voy a tener 40 en X y 5 en Y. Más o menos por aquí. ¿Sí? Y luego voy a tener 80 en X y 6 en Y. Más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces, el gráfico de dispersión es básicamente colocar los puntos o las coordenadas, en este caso X y Y, de mis dos variables, ¿sí? Obviamente que si yo soy el individuo 1, yo di estas respuestas, es decir, yo vendo 10 y tengo dos locales. El individuo 2, yo vendo 30 y tengo tres locales. Yo tengo 40 y tengo 5 locales. Y yo vendo 80 y tengo 6 locales. Obviamente son pares ordenados. Vamos a suponer que tenemos más datos.
Vamos a ir graficando estos datos y podemos ir poniendo los puntos donde correspondan. Sí, vamos a suponer que cada punto es otros datos más de este conjunto de datos, ¿sí? Esto entonces es un gráfico de dispersión. Ahora, vamos a tener ciertos patrones y ciertas tendencias en el gráfico de dispersión, ¿sí? Ya voy a cargar un grafiquito para ir explicando estas tendencias. Yo puedo generar una línea de tendencia, como nos dice el libro, de acuerdo a esta patrón, de acuerdo a esta tendencia de los puntos. ¿Sí? Como podemos ver más o menos la tendencia aquí es algo que en cuanto va creciendo el valor de X, va también creciendo el valor de Y. Entonces mi línea de tendencia va a estar más o menos en esa dirección. Como digo, los cálculos exactos para la línea de tendencia no lo vamos a ver por ahora, ¿sí? Porque obviamente se necesita calcular el valor de la pendiente, pero más o menos la tendencia aproximada va a ser esa. Esto lo vamos a trabajar ya en Excel directamente, ¿sí? Ahora voy a cargar este grafiquito. Entonces aquí tengo algunos ejemplos, bueno, 3 casos de mi gráfico de dispersión, ¿sí? Entonces, como les decía, el gráfico de dispersión nos ayuda a ver la relación que existe entre dos variables cuantitativas, ¿sí? Primero, relación positiva, ¿sí? Cuando mis puntos que yo he graficado tienen más o menos esta tendencia creciente hacia la derecha, ¿sí? Se habla de una relación positiva, es decir, cada vez que aumenta X, va a aumentar el valor de Y. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, entre más alto es el valor de X, más altos son los valores de Y. Y hablamos de una relación positiva. En el gráfico de acá abajo, por el contrario, hablamos de una relación negativa. Si vamos a tener una tendencia decreciente hacia la derecha. Es decir, entre más aumenta el valor de X, el valor de Y va decreciendo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, para los valores más altos de X, los valores de Y son más bajos, ¿sí? Entonces hablamos de una relación o una tendencia negativa entre estas dos variables. Y finalmente, cuando no existe una relación entre estas dos variables, bueno, mis puntos no tienen ningún patrón, están de manera dispersa sin seguir ninguna tendencia, ¿sí? Es decir, los valores de X altos no son ni los valores de Y altos ni los valores de Y bajos, sino que puede ser cualquier valor, ¿sí? No tiene ninguna tendencia específica. Entonces, aquí yo digo que no existe una relación entre X y Y, ¿sí? Esto igual de manera conceptual, el próximo capítulo ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad, incluso con una fórmula para medir este grado de relación entre estas dos variables, ¿sí? Entonces, igual, bueno, este gráfico de dispersión también es súper importante, se lo utiliza muchísimo en el análisis descriptivo y en el tema de relación de variables. Entonces, poco a poco lo vamos a ir trabajando más seguido. Listo, chicos. ¿Tal vez tienen alguna duda de todo lo que hemos visto? No, está clarísimo. Bueno, Economista, sí, dígame. yo tengo una pregunta, pero en la parte del diagrama de puntos, Sí, claro. ahí en donde, ¿de dónde tomó eso? Hizo 3 puntos en el punto 19, me parece. Y ay, no entendí bonito de dónde, cómo así. Ok, voy a revisarle. Déjeme volver acá.
Ya, a ver, estos 3 puntos. Voy a cargar el conjunto de datos, sí, para Ya. verlo. Me parece que es porque se repite el mismo valor. Sí, se repite 3 veces ese valor. Voy a cargarlo para verlo ya de manera... Voy a cargar la tablita de datos y bueno, también voy a cargar el gráfico que está en el libro, porque bueno, es más bonito que el mío. Ok, entonces tenemos los datos y tenemos el diagrama de puntos. Esta es una forma, entonces había dicho, visual de representar todos mis datos. No necesariamente van a seguir el patrón de los intervalos que habíamos definido, es decir, esta escala de 10, 15, 20, 25. Realmente no es como en el histograma que yo voy a tener definido mi intervalo en la parte de abajo. ¿Sí? Simplemente aquí es una escala numérica, obviamente que abarque todos mis valores de mi, en este caso, auditorías en días, pero no necesariamente definiendo mis intervalos, ¿sí? Entonces, ¿qué representa cada punto? Cada punto representa una observación, ¿sí? O una empresa en este caso, y el valor del día o el valor de los días en el cual se demoraron la auditoría. Entonces podemos ver aquí que tenemos un valor de 12, sí, que es el primer valor, representa este punto. Luego tenemos un valor de 13, que es este de acá, representa este punto. Luego tenemos 2 puntos para 14. Eso quiere decir que voy a tener una empresa que duró 14 días y voy a tener también otra empresa que duró 14 días. Entonces estos 2 puntos, como son 2 empresas, tengo que graficar un punto encima del otro. Para el caso de 18, que es este de aquí, que son 3 puntos, quiere decir que son 3 empresas que han realizado su auditoría en 18 días. Entonces tengo aquí el primer valor de 18, el segundo valor de 18 y el tercer valor de 18. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, otro 18, simplemente le agrego un puntito más arriba a estos 3 y tendría en total 4 puntos. ¿Sí? Ah, ya entendí. Gracias. Ya, de nada. Entonces, bueno, cada puntito va a representar una empresa y obviamente si se repite el número de días, pues lo tengo que ir colocando en la parte superior. Listo. ¿Tal vez alguna otra duda, chicos? Profe, Sí, en el ojiva, ¿cómo la gráfica? Si la puede explicar otra vez. claro que sí. Voy a subir un poquito. Listo, entonces la ojiva. La ojiva habíamos dicho que nos ayuda a representar los valores acumulados de mi tabla. ¿Sí? Puedo tener mi frecuencia acumulada absoluta, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada. ¿Cómo lo vamos a graficar? En este caso yo les había dicho que no me convence mucho lo que ha puesto el libro ahí. Realmente yo creo que cada punto debe ser primero en el eje X, el Sí, límite, disculpe. sí, En el libro está explicando sobre eso que pues antes le quería informar, pero ya pasó, pero en el libro está explicando por qué pone 15 y por qué pone 20 así, no pone 14, 19, 24. ya. ¿Y qué nos dice el libro? Cuénteme. En el libro nos dice que por medio de los límites
Dice que se pone 14.5 para usar en el caso de 10 y 14 y se pone 19.5 para usar para la clase de 15 y 19, así sucesivamente. Ok, ok, bueno. Está bien. Entonces el libro le toma como la división entre el límite inferior con el límite superior de la clase anterior. No nos hagamos mucho lío en ese sentido. Podemos nosotros tomar el límite superior, ¿sí? Como les había comentado, o podemos seguir también lo que nos dice el libro al dividir estos dos límites. Dentro del tema estadístico, a veces el tema de gráficas puede presentar algunas variaciones en el sentido de realmente qué punto tomar. Podemos seguir lo que dice el libro o simplemente podemos, como les digo, tomar el límite superior, que en este caso es 14, ¿sí? Para el tema de frecuencias, por ejemplo, acumuladas relativas, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí, como les digo, el valor máximo que vamos a tener va a ser de 1. Entonces yo puedo ir 0.20, 0.40, 0.60, 0.80 y 1, ¿sí? Y acá, obviamente, vamos a tener la duración de los días. ¿Sí? Entonces, bueno, igual aquí el libro parte desde 10, ¿sí? Que va a ser un valor de 0 porque obviamente no tenemos ninguna menor a 10. Y luego vamos a ir señalando nuestros puntos con nuestro límite que habíamos dicho, ¿sí? Y con la frecuencia acumulada, en este caso vamos a tomar la relativa. Entonces, para el límite 14, ¿sí? Tenemos hasta 0.20, va a ser más o menos aquí. Para el límite 19, ¿sí? Va a ser 0.60. Entonces, ya vamos a poner nuestro punto entre, aquí 19 y 0.60 para el eje de la frecuencia relativa. Y luego tenemos 24, que es 0.85. Vamos sumando. Luego tenemos 29, que es 0.95, que va a estar más o menos por aquí, cerca del 1. Y luego 34, que ya es el 1. Sí, obviamente siempre en el último rango, en el último valor, vamos a llegar al valor tope, que es el 1. Como pueden ver, la forma es exactamente la misma, ¿sí? Vamos a tener un crecimiento bastante pronunciado desde el 14 hasta el 19 más o menos, o hasta el 24. Y a partir de este valor, pues ya va decreciendo el aumento de la frecuencia, ¿sí? Es decir, de aquí, es decir, desde 24 hasta 34, apenas desde el 15% de mis empresas, ¿sí? ¿Por qué? Si aquí tenemos 85 en este punto, ¿sí? Obviamente hasta llegar a 1 va a ser el 15%. Entonces es un valor bastante pequeño y como pueden ver la tendencia de la curva ya va aplanándose, ¿sí? Va a tener una forma más horizontal, es decir que vamos a tener menos empresas en este rango. Si por el contrario, en este rango de acá, y especialmente desde 14 hasta 24, ¿sí? Es decir, vamos a tener 85 menos los 20, ¿sí? Aproximadamente el 65% de nuestras empresas está en el rango entre 14 días a 24 días, ¿sí? Entonces, es básicamente entre este rango donde la mayoría de empresas o la duración de las auditorías dura en la mayoría de las empresas, ¿sí? Entonces, básicamente para esto nos ayuda. Podemos ir jugando con los datos si nosotros queremos sacar, mira, de tal rango al tal rango hay tal porcentaje, o a partir de 29 para arriba hay tal porcentaje. ¿Sí? Entonces nos ayuda un poco a jugar con los datos y de alguna manera
presentar, como digo siempre, de acuerdo a lo que nosotros queremos mostrar, a lo que queremos exponer o explicar dentro de nuestro conjunto de datos. Y por eso es una fase que se llama descriptiva, explorativa, porque básicamente estamos viendo un poco el comportamiento de nuestros datos y queremos explicar algunas particularidades de estos. Sí, no sé si igual ahí está claro. Sí, quedó claro. Perfecto. A mí también. Listo. Igual, a ver, podemos leer esta parte conceptual del libro, sí, para definir este valor de 14.5, de 19.5 que nos establece en el libro. Pero bueno, yo con todo les digo, igual, como recomendación en la vida ya profesional, no, siempre va a haber como varias alternativas. ¿Sí? Incluso voy a corroborar con el otro libro a ver si propone lo mismo. Luego van a darse cuenta que incluso en algunas partes un libro propone una fórmula, el otro libro propone otra fórmula. Sí, entonces, bueno, es obviamente siempre bueno conocer ambos, ambos conceptos, ¿sí? Pero igual, totalmente válido este concepto que les digo de acá. Incluso para mí creo que tiene un poquito más de lógica, pero podemos también seguir la recomendación del libro. No hay ningún problema. Listo, chicos. ¿Tal vez alguna otra duda? Ok. El día de mañana, entonces, yo les voy a cargar la tarea en la noche, si no se desesperen. Yo ya les cargo en la nochecita para que ustedes la trabajen el día de mañana. Por favor, ser puntuales al enviar la tarea. Yo sé que fue la primera tarea, que entiendo el tema virtual, sí, así fue la experiencia el ciclo anterior. Y yo sé que es también, bueno, igual por ser tema de universidad, pero seamos puntuales con la tarea. Obviamente ya si lo envían, siempre doy como un margen. Yo entiendo el tema de cargar el archivo y que a veces no se carga, pero yo creo que un margen de 5 o 10 minutos es aceptable, no un margen de 1 hora. ¿Sí? Entonces, seamos puntuales al enviar la tarea, tratemos de subirla a Leva, salvo que realmente no se cargue. Obviamente yo puedo ver el peso de los archivos. Si se pasa de 2 megas, obviamente sé que no se va a cargar, entonces lo pueden enviar al correo, pero tratemos de cargarlo a Leva en primera instancia. ¿Sí? Entonces trabajamos eso mañana, yo les cargo los ejercicios y probablemente igual les deje una tarea el día de mañana para que lo trabajen hasta el domingo. ¿Sí? No, nada complicado, pero la idea es ir practicando con algunos ejercicios. Y eso igual lo subirán hasta la fecha que yo establezca en el link. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Tal vez alguna duda? Por mi parte, no. Está claro, al parecer. Ok. Claro, el contenido. Perfecto. Igual, si tienen cualquier duda, pues pueden escribir al grupo, no hay ningún problema. Yo trato de responder, a veces se me pasa, pero cuando ya reviso, pues trato de responder. Listo, chicos. Entonces, que tengan una buena semana, trabajen los ejercicios y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Profe, igualmente. Igualmente, Licen, que pase bien. Gracias. Igualmente. Claro, Gracias. profe. Licen. Gracias, profe. Gracias.